¿Te gustaría conocer una clasificación de qué factores afectan al liderazgo? ¿Te gustaría saber por dónde empezar a trabajar tu capacidad real de influir en tu ambiente personal y profesional? Si es así, quédate porque empezamos. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas, compañeros, bienvenidos a un capítulo más de este podcast. En concreto al segundo capítulo de esta primera serie de liderazgo de 5 capítulos. Por si alguien no me conoce, me vuelvo a presentar, soy Jesús Soler y he creado este podcast para ayudar a los profesionales de la seguridad a mejorar sus capacidades de liderazgo. Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy vamos a tratar un tema que yo considero bastante importante y es analizar un poco qué factores pueden influir en nuestra capacidad de liderazgo. Como veréis, en esta clasificación no he tenido en cuenta los aspectos profesionales, ¿vale? Es una clasificación que he hecho yo, como puede haber un montón por internet o por redes, pero en esta no he tenido en cuenta los aspectos profesionales y lo he hecho a propósito. He querido hacer una clasificación genérica que nos sirva tanto para liderar en nuestro ambiente profesional como personal, y por eso los factores que hay son muy genéricos. Pero sí que creo que nos hace una idea de por dónde podemos empezar a trabajar. Yo no le daría más importancia que esta, es decir, analizar unos pequeños factores que pueden influir en la forma en la que nos ven los demás, en la que interactuamos con los demás y en la que nos vemos a nosotros mismos, y unos primeros aspectos en los que podríamos empezar a trabajar si quisiéramos mejorar esta capacidad de influir en los demás. Y con ello empezamos. El primer concepto que os quiero transmitir es que siempre el liderazgo va de dentro hacia afuera. Es decir, quiero diferenciar un poquito entre el liderazgo interior y el liderazgo exterior. Y la gente me suele preguntar cuando les digo esto, ¿pero qué significa eso, no? Porque es verdad que hay mucha gente que lo dice, que todo empieza en el interior, que cambia tú y cambiará tu entorno, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo bajamos esto a tierra o qué significa esto? Bien, yo lo quiero simplificar un poco o explicarlo de la forma que a mí me habría gustado que me lo explicaran. Lo que yo quiero decir cuando digo que lo importante del liderazgo empieza en el interior es que es imposible que nosotros influyamos en los demás si no somos capaces de controlar nuestras emociones, de controlar nuestras reacciones y de dirigir nuestra vida. Es decir, si nosotros estamos constantemente actuando emocionalmente y no somos capaces de tomar buenas decisiones en nuestra vida, es complicado que podamos influir positivamente en la de los demás, ¿vale? Entonces, el primer punto de este liderazgo interior contra el liderazgo exterior es que para liderarnos a nosotros mismos, que es lo típico que se dice, ¿no? Primero lidérate a ti mismo antes de liderar a los demás. Lo primero que hay que hacer es conocer y controlar las emociones propias, la interacción que nosotros vamos a generar con los demás, y por eso tiene tanta importancia ese liderazgo interior, porque realmente si nosotros tenemos heridas abiertas, tenemos taras del pasado, hay cosas que no hemos tratado, estamos estresados, etcétera, etcétera, la interacción con el exterior se va a ver afectada. Y todos conoceréis gente que cuando trata con los demás te refleja constantemente todas las heridas que tiene abiertas del pasado, todas las taras que esa persona tiene. Si él es ordenado o es maniático, te lo transmite cuando esté interactuando contigo o trabajando contigo, o si es muy emocional, también te lo transmite. Entonces, lo primero es controlarse en ese sentido. Controlarse en el sentido de no ser tan emocional, que haya un equilibrio entre emocionalidad y racionalidad. Controlar esas emociones, saber qué día estás enfadado
y cómo puede afectar eso a tu relación con los demás, qué día estás cansado o qué día estás triste, qué día estás alegre, y que ninguna de esas emociones afecte especialmente ni en el ambiente personal ni en el profesional, ¿vale? Es decir, saber controlarlas. Y de eso se deriva la interacción con los demás. Es decir, que todas esas heridas que a lo mejor tenemos abiertas, pues si estamos estresados, si hemos tenido un problema personal que nos llevamos al trabajo, si a mí me han tratado muy mal en la vida y soy un desconfiado, ¿no? Todas estas cosas que si no las tenemos arregladas van a influir en el trato con los demás, pues tenemos que trabajarlas, ¿vale? Entonces, todo esto se resume un poco en que nosotros vamos a reflejar fuera lo que llevamos dentro. Es decir, si nosotros no estamos estables emocionalmente, si estamos estresados y si actuamos emocionalmente, todo eso lo vamos a transmitir hacia afuera de una u otra forma. Pues, como os digo, transmitiendo una tara que yo tengo, puede ser la desconfianza, una de ellas, puede ser que yo haya tenido un problema con un subordinado y entonces trate a todos los subordinados como si fuera a tener un problema con todos. Todas estas cosas afectan en el trato exterior, ¿vale? Entonces, si nosotros somos capaces de trabajar todas esas cosas que tenemos internas, el trato hacia afuera va a ser mucho mejor. Y, como dicen, pues cuando ya hemos trabajado todas estas cosas lo suficiente, podemos empezar a interactuar con el exterior y a tener cierto éxito en esa gestión de equipos y en ese liderazgo. Yo lo resumiría en que hay que trabajarse día a día. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues básicamente teniendo ahora veremos un poquito los factores que nos van a facilitar esto, ¿vale? Pero básicamente es trabajar día a día en ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿vale? Tanto en lo personal como en lo profesional. Y que nuestra situación, sea personal o profesional, o los problemas que hemos tenido, tanto en casa o con los amigos, como en el aspecto profesional, pues que no afecten a los demás, ¿vale? Que nos los guardemos para nosotros y que sepamos regular esas emociones que a lo mejor llevamos por dentro, cómo las exteriorizamos. Y lo ideal sería no exteriorizarlas. No digo que seamos unos robots, ahí obviamente todo el mundo tiene días buenos, días malos, etcétera, etcétera, pero el día que tenemos malo, pues a lo mejor tenemos que estar callados, porque si hablamos, pues empezamos a criticar o empezamos a rajar, o todo ese control, ¿vale? Que vamos a, digamos, esa modulación que vamos a tener entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior, digamos que es lo que hay que conseguir inicialmente para empezar a liderar, ¿vale? Y para meternos después en cómo vamos a influir a los demás. Entonces, una vez hemos explicado y diferenciado este concepto entre liderazgo interior y liderazgo exterior, y hemos dejado claro que el liderazgo va desde el interior hacia el exterior, paso a enumerar o a explicar un poquito la clasificación que yo he hecho de los factores que pueden afectar al liderazgo o por dónde podemos empezar a trabajar esa capacidad de influir en los demás. Dentro de los factores del liderazgo, como he dicho, vamos a tener unos factores internos y unos factores externos. Dentro de esos factores internos, los que yo considero fundamentales son el autoconocimiento y el autocontrol. Y dentro de los factores externos vamos a diferenciar entre las relaciones sociales y la capacidad de influir en los demás. Todos estos factores, estos 4 factores, ¿vale? Tanto internos como externos, vamos a tratarlos en profundidad en los próximos capítulos. Hoy voy a explicar un poco las líneas generales y profundizaremos más en los siguientes capítulos. Entonces, repito, esta clasificación es una que he hecho yo, no tiene por qué gustar a todo el mundo, pero sí que da unas pautas de por dónde empezar a trabajar si queremos mejorar nuestra capacidad de influencia. Los factores, tenemos por una parte factores internos, donde subdividimos entre autoconocimiento y autocontrol, y unos factores externos que subdividimos en relaciones sociales y capacidad de influir. Dentro de los factores internos, ¿qué nos va a proporcionar ese autoconocimiento? Es decir, si yo soy capaz de identificar en qué punto de mi vida estoy, cómo desarrollado estoy personal y profesionalmente, qué me falta por aprender o qué puedo mejorar, qué emociones tengo, cómo exteriorizo yo esas heridas que tengo internas. Todo eso, todo ese autoconocimiento, lo que me va a dar va a ser estabilidad emocional. Es decir, si yo soy capaz de identificar el día que estoy enfadado en el trabajo o el día que me he levantado cansado y no tengo muchas ganas de hablar con la gente, voy a poder modular, como hemos dicho, esas salidas al exterior. Esas acciones que van a dar muestra pues, de si estoy inseguro, si no estoy inseguro, si estoy enfadado, no estoy enfadado, he discutido con mi jefe, he discutido con un compañero. Y voy a ser capaz de controlarlo, ¿vale? Y de no influir a los demás con esas emociones negativas. Es decir, el autoconocimiento, dentro de los factores internos, nos va a dar estabilidad emocional. El otro factor, que es el autocontrol, va a permitirme no reaccionar.
Y este lo considero un aspecto fundamental. La no reacción se va a deber a muchos factores, pero también está relacionado, y lo veremos más en profundidad, con cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Si nosotros somos capaces de, cuando vemos una situación que nos provoca frustración, que nos provoca cualquier reacción interna, imaginad que tocan una tecla que a vosotros os sienta mal por lo que sea, por vuestro pasado, por algo que habéis vivido, o porque simplemente no entendéis ese comportamiento. Si nosotros reaccionamos a todo lo que sucede en el exterior, vamos a fomentar, digamos, la reacción emocional, ¿vale? Y esto también está relacionado con cómo funciona el cerebro. Como quizás sabéis, hay dos zonas en el cerebro, que son el córtex prefrontal y la amígdala, que tienen una influencia inmediata en nuestro día a día. La explicaremos más en detalle cuando hablemos de neurociencia, pero estas dos zonas son muy importantes. Digamos que el córtex prefrontal se va a encargar de las decisiones racionales que tomamos a nivel cognitivo, y la amígdala se va a encargar, o las amígdalas, porque eso es doble, se van a encargar de la reacción emocional. Entonces, si nosotros estamos constantemente reaccionando a todo lo que pasa a nuestro alrededor, estamos fomentando, digamos, que se generen conexiones neuronales hacia la amígdala, ¿vale? Si nosotros razonamos cuando sucede algo que nos provoca una emoción, lo razonamos, vamos a fomentar mucho más la entrada de este córtex prefrontal, ¿vale? Como profundizaremos más en esto, no voy a profundizar más, pero sí que quiero deciros que está relacionado con ese trabajo también a nivel cognitivo. Y lo que nos va a permitir ese autocontrol, ¿vale? O ese factor de autocontrol va a ser evitar reaccionar. Normalmente va a ser casi siempre, a no ser que estemos en una situación de supervivencia, va a ser mucho mejor. E incluso en una situación de supervivencia, como también veremos, también va a ser mejor responder que reaccionar, ¿vale? Si conseguimos aislarnos de esa emocionalidad que tenemos, siempre vamos a responder de una forma más razonada y mucho mejor, ¿vale? Para todo, para nuestra vida personal, profesional, e incluso, como os digo, en una situación de supervivencia, si somos capaces de canalizar ese estrés del momento de riesgo, de esa situación de riesgo, vamos a responder mucho mejor a esa situación. Repito, factores internos, autoconocimiento y autocontrol. El autoconocimiento nos va a dar estabilidad emocional y el autocontrol nos va a permitir no reaccionar a lo que sucede a nuestro alrededor, sino responder. Paso ahora a explicar un poquito los factores externos. Dentro de los factores externos tenemos las relaciones sociales y la capacidad de influir en los demás. ¿Cómo o qué nos va a dar el aumentar nuestra capacidad de relacionarnos con los demás? Es decir, las relaciones sociales. Básicamente va a facilitar, digamos, el networking, ¿no? Ya sea a nivel profesional o personal, pero va a facilitar que nosotros tengamos unas relaciones sociales sanas. ¿Qué parte de estas relaciones sociales es genética? Porque hay gente que dice que a él se le da muy mal tratar con los demás, o que él tiene algo que a los demás no les gusta, y que entonces él no puede influir en los demás, o lo que sea. Esto voy a desmontarlo rápidamente, ¿vale? Si vosotros penséis en todos los factores que hemos dicho aquí, autoconocimiento, autocontrol, relaciones sociales y capacidad de influir, que son 4 factores que realmente yo creo que afectan al liderazgo, dentro de esos 4 factores lo único que podría estar afectado por la genética sería las relaciones sociales. Y no solo eso, sino que si realmente la genética controlase esto, ¿qué porcentaje de esto sería genético? Porque tú puedes tener facilidad, digamos, para aprender o para entender a los demás, o para ser empático, facilidad para crear esas conexiones neuronales, ¿no? Que te van a hacer ser empático, que te van a hacer entender a los demás, o haber vivido ciertas cosas que te hacen entender más unas situaciones que otras. Pero como veis también esto tiene una parte de aprendizaje, ¿no? Y de qué hemos heredado durante la educación, durante la adolescencia. Entonces, de estas relaciones sociales, ¿qué parte es genética? Pues desde mi punto de vista, es posible que nosotros tengamos facilidad para tratar con los demás, que tengamos facilidad para aprender o para, digamos, utilizar unas partes determinadas del cerebro que pueden estar relacionadas más con la empatía, con la psicología, con ponernos en la piel de los demás, con entender el comportamiento de los demás, con ser más asertivos. Puede que tengamos facilidad, pero desde luego, desde que nacemos, todas estas cosas no las tenemos desarrolladas. Entonces dependerá de lo que nosotros hayamos trabajado durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia, durante nuestra adultez, ¿vale? Porque recuerdo que la última poda neuronal se produce aproximadamente
La poda neuronal es un proceso natural que tiene el cerebro en el que se cortan las últimas o se perfilan, digamos, las conexiones neuronales, ¿no? Y hay 3 podas a lo largo de toda nuestra vida. También profundizaremos más en esto. Pues la tercera se produce después de los 30 años. Es decir, el cerebro se sigue desarrollando. Y como os expliqué en el otro capítulo, la neuroplasticidad hace que podamos desarrollar las partes del cerebro que más nos interesan. Entonces, ¿hasta qué punto esta parte de las relaciones sociales es genética? Desde luego, es un porcentaje muy pequeño y también se puede trabajar. Y por último, pasamos a hablar de la capacidad de influir. ¿A qué se va a deber esa capacidad o no de influir en los demás? Pues desde mi punto de vista, y simplificándolo mucho, va a estar muy relacionada con el sistema dopaminérgico del cuerpo. Es decir, si yo cuando me acerco a una persona me produce placer, voy a seguir acercándome a esa persona. Y si me produce dolor, voy a alejarme de esa persona, ¿vale? Estos son estímulos que prácticamente sirven para todo en la vida. El ser humano vive así, alejándose del dolor y acercándose al placer. Y no me refiero a placer como placer sexual, que a lo mejor también si estamos en una relación sentimental, pero me refiero a un placer mucho más profundo, ¿vale? Un placer intelectual, un placer personal y un placer profesional, por ejemplo, también puede ser, ¿vale? Es decir, que esa persona nos aporte valor cuando nos acercamos o que nos duela cuando nos acercamos. Entonces, dentro de esa capacidad de influir, lo que va a afectar realmente es que nosotros, al acercarnos a una determinada persona, nos produzca placer físico, intelectual, social, etcétera, etcétera, o nos produzca dolor. En ese caso nos acercaríamos o nos alejaríamos, ¿vale? O tenderíamos a eso, porque el organismo es inteligente, el cerebro es inteligente y no nos va a mantener cerca de cosas que nos hacen daño. Dentro de esos factores externos, las relaciones sociales, quería hacer ese trabajo un poco de pensar qué parte de eso puede ser genético, y dentro de la capacidad de influir, lo que nos va a determinar que una persona quiera acercarse a nosotros o no es que le produzcamos placer de cualquier tipo al acercarse y que lo alejemos del dolor. Y estos son un poquito los factores que os quería explicar, en los cuales profundizaremos en los siguientes 2 capítulos. Vamos a tener los factores internos y los factores externos, y los vamos a tratar en detalle. Cómo trabajarlos, qué factores los componen, etcétera, etcétera. Y ahora os quería contar una historia, y es: yo desde hace tiempo, y hay mucha gente que supongo que se sentirá identificada con esta historia, yo hace tiempo me sentía orgulloso de tener carácter, ¿vale? De tener cierto carácter y de ser emocional, ¿vale? Yo me consideraba una persona bastante emocional y actuaba como tal, y yo me sentía orgulloso de esa personalidad, ¿no? Hasta que descubrí que actuar emocionalmente me hacía tomar muy malas decisiones en mi vida. Y a base de palos, pues fui aprendiendo que esas decisiones emocionales me estaban provocando más cosas malas que buenas. Entonces, no sé si os sentiréis identificados o no, pero el actuar constantemente, obviamente no puede ser ni todo racional ni todo emocional, ¿vale? Y encontrar el equilibrio como todo. Pero sí que es cierto que el actuar desde la razón nos va a llevar hacia una vida más ordenada y hacia mayor éxito personal y profesional. Es decir, nosotros tenemos que tomar las decisiones racionalmente. Y por eso siempre te dicen que cuentes hasta 10 cuando tengas que discutir con alguien, que cuando tienes que tomar una decisión en tu vida lo hagas en frío, no en caliente, etcétera, etcétera. Porque las decisiones emocionales muchas veces están demasiado afectadas por el momento presente y la situación que estás viviendo, y es necesario parar y estabilizar un poco eso antes de tomar una decisión que pueda afectar a tu vida. Como os digo, yo me enorgullecía en su día de ese carácter emocional, hasta que descubrí que ese carácter emocional me estaba llevando a tomar malas decisiones. Y entonces poco a poco he ido cambiándolo, he ido trabajándolo, y creo que ahora mi vida está mucho más dirigida por la razón que por la emoción. Sí que es cierto que a lo mejor yo tengo tendencia también a tirar hacia el otro lado, ¿no? Ahora mismo, tirar hacia hacerlo todo racional, pero desde luego tengo una vida mucho más ordenada y mucho más controlada en todos los aspectos, ¿vale? Y llego mucho mejor a mis objetivos gracias a esa redistribución, ¿no? de las decisiones que tomo de lo emocional a lo racional. Espero que os haya entendido el concepto y lo que quiero transmitir con esta historia. Y vamos ahora con las 3 aplicaciones que podéis empezar a trabajar para empezar a mejorar esta capacidad de liderazgo, ¿vale? Estos factores. Yo os diría que para la no reacción es muy importante, y el primer ejercicio que os voy a mandar es que observéis las situaciones que os provocan una pequeña reacción interior. Es decir, si vosotros, por ejemplo, estáis hablando con un compañero que os pone nerviosos, o con un jefe que al deciros algo os altera, ¿vale? O os provoca cierta reacción emocional interna, que intentéis observar esa situación desde fuera para
ver como si fuera, por ejemplo, una tercera persona o lo estuvierais viendo en otra persona e intentar controlar esa reacción emocional, ¿vale? Y responder más desde la razón que desde la emoción. Ese sería el primer ejercicio, que cuando os enfrentéis a una situación que os provoca una reacción interior, que externalicéis esa situación, que os pongáis como un observador, como una tercera persona que estuviera viendo esa situación y os permitáis el decidir desde la razón y no desde la emoción. El segundo ejercicio que os voy a comentar es que intentéis mejorar, analizaros y mejoraros día a día. Es decir, que tanto en el aspecto personal como en el aspecto profesional intentéis mejorar un poquito cada día. Ese sería el segundo ejercicio. Que si tú consigues analizarte en el aspecto personal de tu estado emocional, de tu desarrollo personal y mejorar un 1% al día o menos de un 1%, eso al cabo de un año es mucha mejora. Entonces, el segundo ejercicio sería mejora en un aspecto personal y en un aspecto profesional cada día un poco. Y el tercer ejercicio sería que después de ese análisis de estos factores internos y externos, seamos capaces de aprender de cada situación, con menos estrés y con menos frustración. Es decir, cuando veamos una situación, ya sea interna o externa, que nos afecta, veamos cómo podemos aprender de esa situación. Es decir, si yo me levanto enfadado, voy a intentar aprender a gestionar ese enfado y que no afecte a terceros externamente. Y si yo vivo una situación de relaciones sociales o de acercarme a una persona y que me produzca dolor o placer, vamos a intentar aprender de cada una de esas situaciones que nos pasan a nosotros mismos para poder replicarlo y aplicarlo a los demás. Y esos serían los 3 ejercicios que os dejo para hoy. Como siempre, unos pocos de deberes. Espero que os sean útiles. Si es así y me lo podéis comentar, perfecto. Si podéis puntuar este podcast o darle al corazón o puntuar con estrellas, os lo agradezco mucho porque facilita el posicionamiento. Y espero que os haya servido. Que paséis un excelente día, un abrazo y hasta el próximo capítulo. Un saludo. Hasta luego. Si crees que este podcast te ha aportado valor, no olvides suscribirte y compartirlo. Quizá a alguien más le venga bien. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras formaciones, síguenos en redes sociales o únete a nuestra lista de correo en readyfortactics.es.